Buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Andrés Carrillo. Eh, Les voy a exponer sobre los compromisos del abogado, que es, bueno, la ética profesional y responsabilidades legales en el ejercicio del derecho. Continuemos la diapositiva. Vamos a hablar sobre los principios fundamentales. Tenemos la ética y el profesionalismo, que, bueno, el abogado debe actuar siempre con integridad, independencia, compromiso con la justicia y manteniendo los más altos estándares éticos en su práctica profesional. Tenemos la defensa legal, la transparencia y la justicia. La defensa legal, bueno, saben que es proteger los derechos e intereses legítimos de nuestros clientes. La transparencia, actuar siempre con claridad. Y la justicia, que es contribuir al correcto funcionamiento del sistema judicial. Vamos a hablar de los compromisos procesales del abogado. Tenemos un cuadro FODA que vamos a hablar de las fortalezas éticas, las amenazas, debilidades y las oportunidades. Como fortaleza es el conocimiento jurídico especializado. Como debilidad tenemos el conflicto de intereses. Como oportunidad, la especialización en nuevas áreas legales. Aquí tenemos, podríamos aprovechar la tecnología, que es un tema que no se lo ha topado y bueno, las mallas curriculares todavía no existe, pero es una buena oportunidad. Un abogado que siempre se actualiza va a tener mejores oportunidades. Y las amenazas externas, que es la competencia desleal, el desprestigio profesional que se dan, la interferencia política, que bueno, siempre el derecho está vinculado a la política o todo abogado tiende a ser político siempre en cualquier etapa de su carrera. Y también hay las presiones mediáticas, que cuando existe alguna presión mediática, tenemos a cambiar incluso de opinión. Tenemos los indicadores del compromiso profesional, que, bueno, la ética profesional siempre tenemos que tratar de llegar al 100%, la disponibilidad 24/7 para cualquier situación que se nos presente, la actualización continua de nuestros conocimientos y la confidencialidad con nuestro cliente, ¿no? Tenemos responsabilidad de actualización y comunicación. Responsabilidad siempre son los estándares éticos, cumplir con el código ético profesional y evitar los conflictos de intereses. Actualización, como siempre les mencioné, tenemos que estudiar la nueva legislación que se está actualizando, nuevas resoluciones, nuevas reformas, incluso una nueva constitución se podría dar. Tendremos que tomar cursos de formación continua y siempre mantenernos al día con los cambios legales. Un abogado siempre debe mantenerse al día con todo esto. Y la comunicación, que es lo más importante, una comunicación clara y oportuna con los clientes sobre el estado de los casos que vamos llevando, ¿no? Explicar siempre las opciones legales claramente, debemos responder las consultas puntuales de nuestros clientes e informar del progreso del caso regularmente. No se debe dejar como que pase mucho tiempo, que nuestro cliente no sepa en qué estado del caso se encuentra. Tenemos el secreto profesional y confidencial, que es para abogados profesionales y legales. 4 puntos de obligación de guardar confidencialidad. Dos, alcance del secreto profesional. Tres, excepciones legales. Y cuatro, consecuencias. La obligación, debemos de ser éticos. El alcance, comunicaciones verbales, escritas, siempre tenemos que tener eso durante la relación profesional, que incluso los borradores entran en este punto. O sea, no solo archivos oficiales, sino también borradores. Entra aquí en el secreto profesional. Hay excepciones legales que cuando existe riesgo inminente de daño grave al orden judicial o consentimiento expreso del cliente. Y la consecuencia que cuando rompemos esto, tenemos sanciones disciplinarias, responsabilidad civil o incluso penal. Tenemos el cumplimiento de la ética y la práctica, que bueno, en la prevención de riesgos y el cumplimiento normativo. Esto abarca simplemente en que tendríamos que tener un sistema de control interno para revisiones de éticas, esto se habla en consorcios o asociaciones de abogados. Tenemos una jerarquía de responsabilidades del abogado. En primer punto, nuestra responsabilidad cuando tomamos un caso siempre es con el cliente. Segundo es con el sistema legal, sistema judicial. Tercero, tenemos la responsabilidad con la sociedad. Y el último es la responsabilidad personal.
Tenemos casos de éxito y bueno, las mejores prácticas, la gestión ética de conflictos y la formación continua en ética. Una gestión ética de conflictos es la identificación temprana de conflicto de intereses, implementación de procedimientos de separación de casos y en formación continua en ética, tenemos algo que es muy fundamental sería el análisis de casos reales en dilemas éticos como práctica e incluso la participación en programas de ética legal que están actualizados. Y aquí tenemos unos 5 pasos que es el proceso de toma de decisiones éticos. Nosotros como abogados, como personas que nos encontramos en derecho, siempre hablamos de la ética porque eso abarca, o sea, eso abarca todo porque estamos en una línea muy delgada como para ser éticos o tomar beneficio de lo contrario. Tenemos en punto uno la identificación del dilema ético, que serían reconocer las situaciones donde existe el conflicto entre valores profesionales. El dos, recopilación de información relevante, que es obtener todos los hechos del objetivo de manera legal. El punto tres, el análisis de opciones y consecuencias, que es debemos de evaluar cada alternativa considerando los principios éticos, como les decía, ver la del impacto en todas las partes, pero siempre haciendo utilizando una herramienta de costo-beneficio ético. Cuatro, que sería la consulta a colegas o supervisores para ver si estamos tomando un buen camino. El cinco es de la implementación y seguimiento, que es ya la ejecución de estas decisiones, pero de manera transparente y profesional. Esta parte todavía no la he revisado, no está en la carrera, en el Pensul, pero para mí es algo súper importante porque como ya estamos entrando a una etapa de la tecnología que ya abarca todo el conocimiento, es la ética tecnológica, que es en nuestro campo, y creo que en el derecho todas las personas que estamos aquí en el sistema judicial tendremos que tener claro esto. ¿Qué sería la protección de datos? Debemos garantizar la confidencialidad de los datos personales del cliente conforme a las normativas locales, la seguridad digital. Deberíamos implementar protocolos avanzados de comunicaciones digitales segunda, como puede ser la autenticación multifactor. Tenemos la IA ética, ahora en muchos casos se está utilizando la inteligencia artificial, pero tendríamos que hacerlo de una manera ética, porque son decisiones críticas que pueden afectar a los derechos fundamentales. Y la custodia electrónica tendríamos que tener de confidencialidad de punto a punto o asegurarnos de utilizar herramientas que nos ayuden que los datos no salgan para terceros. Un punto importante que se le ha hecho, hay un factor de honorarios de muchos de los abogados que no tienen idea de por dónde o cuánto cobrar o solo se basan en ciertos porcentajes, pero aquí se podrían basar que tendríamos de ahí. El tiempo invertido, que serían las horas de servicio, se los puede colocar como un 25% para poder sacar una facturación, para determinar los honorarios y en base a los criterios objetivos. Siempre con transparencia total y acuerdo previo con el cliente, para evitar situaciones que puedan comprometer la independencia profesional. También hemos colocado un 20% de la experiencia profesional, mientras uno tiene más casos, uno es más experto, puede cobrar dependiendo de esto. El resultado obtenido es del 12%, ya que nosotros no podríamos asegurarnos al 100% si va a darnos los resultados que esperamos, ¿no? Por eso es un 12%. La complejidad del caso siempre será la mayor tasa de porcentaje que se puede cobrar. Si son casos súper delicados, claro que debe cobrar más. Y un 8% lo ponemos como la urgencia del servicio. Tenemos los tipos de responsabilidad del abogado, que bueno, tenemos la civil, la penal, la frente al sistema judicial, disciplinaria y terceros, diferente al cliente. Como ven, tenemos bastantes responsabilidades, así que cada caso o cada decisión que tomamos debe ser acorde a la manera como nosotros hemos planteado. Y por último,
tenemos las referencias donde ustedes pueden basarse y podría decir unas conclusiones que serían los compromisos procesales del abogado. Siempre como primero tendríamos que aceptar el caso, verificando si tenemos conflictos de intereses. Segundo, el estudio jurídico, que tendremos que hacer una investigación exhaustiva en jurisprudencia. Tercero, la representación, que debemos de actuar profesionalmente ante tribunales con presentación de pruebas y alegatos. Cuarto, la comunicación, que para mí es lo más importante, que son los informes periódicos de clientes sobre avances procesales. Y quinto, el cumplimiento, que es la gestión rigurosa de procesos procesales. Eso sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo y muchas gracias.